Todo comenzó con una mirada, una que jamás debió existir. Ella era solo una esclava, invisible, callada. Él, el rey, frío, intocable. Pero ese día algo sucedió, algo que ninguna ley permitía. Desde entonces, el castillo nunca volvió a dormir en paz. La reina lo notó, el pueblo murmuró, y en el silencio de la madrugada alguien intentó detener lo que nacía. Pero el destino tiene su propia corona, y lo que se reveló después sorprendió a todos. Escucha hasta el final, porque esta no es solo una historia de amor, es una historia que nadie tuvo el valor de contar durante años. 1742, Reino de Tierra Blanca. Un rincón olvidado entre las dunas del norte y los espesos bosques del sur. El sol allí no nace, cae del cielo como una sentencia. El viento es seco, el suelo cruel, y nada florece sin lucha. En aquel atardecer, el cielo ardía en tonos de bronce y el aire pesaba en el pecho. Allí, entre los pilares de madera del corral central del castillo, una mujer temblaba. Su nombre era María, una piel oscura marcada por el sol y el trabajo, y unos ojos grandes y profundos que parecían contener el silencio de todas las demás esclavas. Estaba recostada contra un viejo tronco, con el rostro sudado y la mirada alerta. Sus labios entreabiertos no emitían palabra alguna. No gemía, no lloraba, no pedía. Había corrido para no ser azotada, pero tropezó. Ahora, acorralada entre el árbol y el miedo, aguardaba su destino. Pero el sonido que llegó no era el del capataz. Eran pasos firmes, pesados, rítmicos, diferentes. Era como si la tierra callara para recibirlos. Un leve tintineo metálico resonó. No era un arma, era una corona. María giró lentamente el rostro y lo vio. Era él, Armando de Castelar, el rey, el hombre que gobernaba aquel reino árido con manos de hierro y ojos de hielo. Llevaba un manto oscuro y grueso que parecía absorber toda la luz a su alrededor, pero su rostro decía otra cosa. No había rabia, ni desprecio, ni superioridad, había algo más profundo. La miró durante unos segundos demasiado largos. Sus ojos descendieron por las marcas de su brazo, vieron el polvo en sus pies descalzos y el temblor de sus dedos. Y entonces se agachó, quedando a su altura. María se estremeció, apretó los labios. El miedo que la acompañaba desde niña palpitó en su pecho. Rey o amo, todo hombre blanco era peligro. Pero entonces él habló bajo, casi como quien habla con un recuerdo. ¿Has sangrado? Ella no respondió. Él señaló el corte en su hombro, con un gesto leve pero firme. ¿El capataz te hizo esto? María solo asintió despacio. Hubo un silencio, de esos que no son vacíos, sino densos y pesados, como si el mundo contuviera la respiración. El rey extendió la mano muy despacio, no para tocarla, solo la dejó allí en el aire. Era un gesto sin imposición, sin amenaza, solo presencia. Ella no entendía, pues nadie nunca le había ofrecido nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de dolor, sino de confusión. El rey se acercó lo suficiente para que ella sintiera su olor, no a perfume, sino a caballo, cuero y polvo. Entonces, susurró, «No tengas miedo». María frunció el ceño y lo miró a los ojos por primera vez. Algo sucedió, un estremecimiento silencioso pero definitivo, como si el universo hubiera hecho un pequeño desvío en su ruta en ese preciso instante. Él se alejó sin dar explicaciones ni órdenes, se dio vuelta y desapareció entre los pilares, dejando atrás un rastro de preguntas y un corazón que latía como nunca antes. María se deslizó por el tronco hasta sentarse en el suelo duro. La brisa sopló suave. Por primera vez en años, sintió que había sido vista. Y ese fue el comienzo de todo. El sol aún dormía detrás de las dunas cuando las campanas del castillo sonaron, anunciando el inicio de un nuevo día. En el ala de las esclavas, los cuerpos ya se movían en la oscuridad, apresurados, acostumbrados a una rutina que no perdonaba retrasos. Pero María no había dormido. La noche había sido larga. El encuentro con el rey, aquella mirada y aquella voz se repetían en su mente como una ola que nunca cesa. Se preguntaba si lo había soñado, si todo no había sido más que una ilusión provocada por el cansancio y el miedo. Pero al caminar hacia el fondo del palacio, donde se reunían las lavanderas, fue sorprendida por un soldado alto, con armadura discreta y expresión vacía. Tú, la de ojos grandes. María, el rey te quiere en los jardines. ¿En los jardines? Las otras esclavas se detuvieron. Algunas retrocedieron, otras contuvieron la respiración. Nadie era llamado por el rey,
mucho menos una esclava sucia, marcada y muda. María intentó negarse con un gesto, pero el soldado ya había dado la vuelta, seguro de que ella lo seguiría. Y ella fue. Los jardines internos de Tierra Blanca eran otra realidad. Un oasis prohibido dentro del desierto seco del reino. Fuentes con forma de serpientes esculpidas, rosas rojas y blancas entrelazadas en los emparrados de piedra. La brisa allí era fresca, había pájaros sin ningún dolor visible. María caminaba despacio. Los pies descalzos sobre el suelo de piedra pulida hacían eco en su pecho. Y entonces lo vio, el rey Armando. Estaba sentado a la sombra de un árbol antiguo, vestido con una túnica más ligera, sin corona, sin el manto oscuro. Solo el hombre, no el monarca. Él alzó el rostro al verla y una leve sonrisa, casi imperceptible, danzó en la comisura de su boca. «Viniste». María permaneció inmóvil, el corazón parecía atrapado en su garganta. Él señaló un banco de piedra a su lado. «Siéntate. Aquí no hay órdenes, solo curiosidad». Ella dudó, pero se sentó en la punta, con las manos en el regazo, la espalda erguida y los ojos en el suelo. El rey la observó en silencio y entonces preguntó: «¿Por qué no hablas?». María levantó los ojos lentamente. Era la primera vez que alguien hacía esa pregunta con interés, no con furia. Abrió la boca, pero negó con la cabeza y con la mano hizo un gesto cerca del pecho, algo entre dolor y vergüenza. Armando asintió y no insistió. El silencio entre ellos no era incómodo, era extrañamente sagrado, como si ambos supieran que ese momento estaba fuera del tiempo, fuera de las leyes del reino. «Me llamo Armando», dijo él bajando los ojos hacia una rosa caída en el suelo. «Pero creo que ya lo sabes». María bajó la cabeza. Un leve temblor recorrió su columna. «Pero yo no sabía tu nombre hasta ayer», continuó él. La miró fijamente. «María». Ella respiró hondo. Ese nombre, dicho así, nunca había sonado tan liviano. El rey se levantó, se acercó a un pequeño árbol de higos, arrancó uno de los frutos y se lo extendió. Ella dudó, pero lo tomó. «No eres invisible, María, ni para mí ni para ti misma». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas y, por primera vez, sonrió. Fue una sonrisa breve, pequeña, pero era una sonrisa. En el balcón de arriba, Isadora, la reina, observaba todo. Sus dedos apretaban la reja de hierro como si pudieran romperla. Su rostro, antes sereno, ahora traía una sombra. Conocía esa mirada en su marido, y no era de lástima, era de fascinación. Esa mañana, el reino siguió su rutina, pero en un jardín escondido, una esclava herida y un rey silencioso habían cruzado un límite invisible. Y al otro lado, nada volvería a ser igual. El reino de Tierra Blanca despertaba como siempre, con los cantos de los mercaderes, el ruido de las carretas de madera y el toque grave de las campanas de la capilla principal. Pero esa semana había algo diferente en el aire, un susurro constante, como viento que corre entre las rendijas de las casas pobres y por los corredores de piedra del Palacio Real. Las cocineras cuchicheaban, los guardias comentaban, los sirvientes desviaban la mirada. ¿La viste saliendo de los jardines? Dicen que el rey la llamó a ella, a la esclava, la de ojos oscuros, la que nunca habla. Sí, María. María ahora cargaba algo sobre los hombros, además del cansancio, cargaba los ojos del mundo. Al caminar sobre las piedras del patio exterior, la sensación era nítida. Las miradas venían como dardos, unas de desprecio, otras de envidia y pocas de compasión. Ella misma no sabía cómo comportarse. Dentro de sí, una batalla silenciosa entre el miedo antiguo y un calor nuevo que no sabía nombrar. Era como si parte de ella quisiera desaparecer y otra parte deseara ser vista otra vez. En el salón de tapices, donde servían vino y frutas a los nobles por la mañana, la reina Isadora bordaba su silencio con precisión mortal. Vestía una túnica de seda color vino, el cabello trenzado con hilos de oro y la mirada distante, pero sus manos bordaban con furia. La aguja atravesaba el tejido como quien quiere herir. A su lado, la condesa Estela se atrevió a hacer un comentario. «Majestad, escuché decir que el rey pasó la mañana en los jardines». «Solo». La reina no respondió. «O tal vez no tan solo. Ya sabe cómo es. Cuando los hombres se quedan distraídos». Isadora alzó los ojos despacio, como quien despierta de un trance. «¿Distraídos o encantados?» La condesa tragó saliva. «Majestad, con todo respeto, ella no es más que una mujer sin nombre. Una sombra entre sombras. No puede competir con la luz de su majestad». Isadora sonrió.
pero era una sonrisa fría como hoja recién forjada. Ah, querida mía, las sombras cuando se mueven, devoran hasta la luz. En el alojamiento de las sirvientas, María limpiaba ollas con más fuerza de la necesaria. Su piel, que antes se escondía, ahora era tocada por miradas y palabras. Una mujer mayor, tía Remedios, se acercó y susurró con voz ronca: «Niña, cuidado, la mirada del rey es como Solano, quema bonito, pero seca todo a su alrededor». María la miró confundida. «Ya vi esa película, niña, y nunca termina bien para quien nació con grilletes en las muñecas». María cerró los ojos. La frase resonaba por dentro como una campana lenta. Pero entonces recordó el higo en sus manos, el banco en el jardín, la voz de él diciendo su nombre, y por un breve instante se sintió viva. Sintió que tal vez el destino pudiera ser otro. En la sala de audiencias, el rey Armando escuchaba a ministros hablar sobre impuestos y cosechas, pero su mente vagaba, sus dedos tocaban discretamente un pañuelo. No era de lino real, era la tela simple que María había dejado caer en los jardines. Uno de sus consejeros interrumpió el informe. «Majestad, ¿todo está bien?» Armando alzó los ojos despacio. «Sí, mejor que nunca». Pero no todos en el salón creyeron eso. En la capilla, una vela se apagó sola. Una monja la volvió a encender y susurró: «Hay amor en las sombras del palacio». Y el amor allí era peligro disfrazado de perfume. El sol brillaba alto ese día en Tierra Blanca, dorando las torres del palacio como si se burlara de la tensión que hervía en los pasillos. Las campanas sonaron 3 veces, largas y graves, anunciando la ceremonia anual de la cosecha de las rosas, un evento que reunía a toda la nobleza para celebrar la abundancia de la estación, incluso en un reino donde ésta era privilegio de pocos. En el gran salón, las alfombras rojas se extendían hasta el trono real. Las columnas de mármol estaban cubiertas por ramos de flores y los músicos tocaban suavemente arpas y flautas, intentando ocultar con melodía el clima sofocante que flotaba en el aire. María, vestida con un manto beige simple y el cabello recogido con un hilo de sisal, fue asignada para servir vino en el ala de las mujeres nobles. No sabía por qué la habían escogido. Nunca había estado tan cerca de la realeza en una ceremonia. Sus manos temblaban al sostener la bandeja de plata, la mirada baja y el corazón acelerado. Desde el trono, el rey Armando la observaba discretamente. Vestía un traje de terciopelo verde oscuro con detalles dorados. Tenía el rostro serio, como exigía el protocolo, pero sus ojos seguían solo un punto en la sala. La reina Isadora, a su derecha, llevaba un vestido escarlata bordado con perlas. Su mirada cortaba el salón como una navaja. Al ver a María entrar, su puño se cerró discretamente sobre el brazo del trono. El salón murmuraba. Algunos observaban con interés, otros con burla, pero todos percibían la tensión invisible, como electricidad en el aire seco. María se acercó a la mesa de la reina. La mano derecha temblaba. El sudor corría por su espalda. La bandeja pesaba. Cuando inclinó la botella de cristal para servir el vino, un hilo rojo escurrió y algunas gotas cayeron sobre el manto de la reina. Silencio. De ese tipo que no existe en la naturaleza. Un vacío, un abismo, como si el mundo esperara, al unísono, el castigo. La mano de la reina se alzó lentamente, la mirada fija en María. ¿Tú te atreves? María se arrodilló de inmediato, inclinando la cabeza hasta el suelo. La bandeja cayó con estruendo, y el vino se esparció como sangre sobre el mármol. Pero antes de que algún guardia se moviera, una voz firme y profunda se alzó. «Basta». Era el rey. Todos se volvieron hacia él. Fue un accidente. La reina, inmóvil, apretó los dientes. «Armando». Pero él no lo permitió. Bajó los escalones del trono. Cada paso era una afrenta a la costumbre. Se acercó a María, arrodillada e intentando contener el llanto silencioso. Él se agachó y puso la mano sobre su hombro con cariño. «En público, levántate». María lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no se movió. «He dicho, levántate». Con las manos temblorosas, ella se incorporó. Toda la sala parecía contener la respiración. El rey sacó un pañuelo de su propio bolsillo y secó el vino derramado en el vestido de ella. La nobleza entera se congeló. Un hombre se persignó. Una mujer se desmayó discretamente. Era un gesto prohibido. Un rey tocando a una esclava en público con ternura. La reina entonces también se levantó, pero no dijo nada. Se dio la vuelta, fría como piedra, y caminó lentamente fuera del salón. El sonido de sus pasos resonó por todo el espacio como martillazos sobre el orgullo herido.
María permaneció allí, en el centro de todo, sola, pero por primera vez no invisible, no pequeña. El rey volvió al trono sin decir una palabra, y las rosas que decoraban el salón empezaron a marchitarse una por una, como si hasta ellas entendieran que la cosecha de ese día sería de secretos, no de flores. La noche cayó sobre tierra blanca como un manto de carbón, ahogando hasta el sonido de los grillos. Las ventanas del castillo estaban cerradas, las antorchas ardían con menos fuerza. El viento soplaba tibio, trayendo consigo el olor de tierra seca y rosas cortadas. Un silencio extraño dominaba los pasillos de piedra. María yacía en el suelo duro del alojamiento de las sirvientas, pero el sueño no llegaba. El episodio de la ceremonia se repetía en su cabeza como una pesadilla confusa. El vino, las miradas, la mano del rey sobre su hombro y el toque suave e impensable sobre el tejido empapado. De pronto, pasos rápidos, ligeros. Una joven sirvienta entró y susurró: «María, ven ahora. Es el rey. Mandó llamarte y dijo que vinieras sola». Ella se levantó con dificultad, las piernas temblorosas, el corazón inquieto. Las demás esclavas fingieron dormir, pero todas escucharon y todas sabían que ese llamado, a esa hora, no era común ni seguro. La puerta trasera del castillo estaba abierta. 2 guardias le hicieron una señal para que entrara. Subió escaleras estrechas, recorrió pasillos iluminados solo por velas y finalmente llegó al salón más íntimo de la Torre Norte, el antiguo observatorio real. Allí el techo era de vidrio y la luz de la luna entraba suave, plateada, reflejándose en el suelo de piedra oscura. En el centro de la sala, el rey Armando, de espaldas a la puerta, observaba el cielo. Vestía una túnica azul marino simple, sin anillos, sin espada, solo él. Al escuchar los pasos, se dio la vuelta. Sus ojos, normalmente fríos, ahora parecían turbios. «María». Ella se detuvo, con las manos entrelazadas frente al cuerpo y los hombros encorvados. Él le hizo una señal para que se acercara. Ella dudó, pero dio un paso, 2, y se detuvo a pocos metros de él. «Hoy casi fuiste humillada delante de todos por mi culpa». Ella negó con la cabeza, pero él continuó: «Fui yo quien te puso en esa posición. Yo causé esto porque hay algo que debes saber, algo que he guardado por años». María frunció el ceño. Sus ojos buscaron los de él. Había miedo, pero también curiosidad. Armando caminó hasta un viejo arcón en la esquina de la sala, lo abrió y sacó un pedazo de tela roja oscurecida por el tiempo, un manto rasgado. «¿Recuerdas esto?». Ella no respondió, pero su cuerpo se tensó. «Hace 7 años, cuando yo aún era solo el príncipe heredero, fui herido durante una cacería. Caí del caballo solo en medio del bosque. Perdí el conocimiento». Él se acercó. Cuando desperté, había alguien cuidando de mí, alguien que limpiaba mi herida con hojas y un trapo viejo, que arriesgó su propia vida al cargarme hasta una cueva y esconderme de los hombres que venían a buscar mi cabeza. María bajó la mirada. Ahora temblaba. «Tú eras tú». Ella alzó los ojos. 2 lágrimas rodaron sin control. «Aún siendo esclava, aún sabiendo que si te descubrían te matarían, me salvaste, me diste agua, me diste refugio, me devolviste la vida». El rey entonces se arrodilló ante ella. Sí, se arrodilló. «Te busqué, mandé jinetes, describí tu rostro, pero desapareciste como si fueras un sueño. Y ahora, años después, apareces callada, herida y aún así con la misma luz en los ojos». María retrocedió un paso. Estaba sin aliento. El secreto pesaba en su pecho. Armando se levantó despacio. Se acercó, pero no la tocó. «No sé qué es esto que siento. Solo sé que desde aquel día, ningún otro rostro quedó en mi memoria como el tuyo». Ella quiso hablar, abrir la boca, gritar, pero nada salió. Entonces, como una respuesta muda, extendió la mano y tocó el manto antiguo, el mismo que un día cubrió las heridas del joven príncipe. Ahora las palabras ya no eran necesarias, porque el pasado que los unía seguía vivo. La mañana siguiente parecía común en Tierra Blanca. El sol doraba los tejados de arcilla, las campanas de la capilla sonaban con sus notas habituales y los criados corrían apresurados por los pasillos del palacio. Pero bajo esa rutina aparente algo había cambiado, algo invisible, algo afilado. La reina Isadora no había aparecido en el salón real, ni en los balcones, ni en las oraciones matutinas. Estaba encerrada en sus aposentos desde la ceremonia de la noche anterior, aquella en la que el rey se atrevió a tocar a María, donde se atrevió a humillar su corona ante todo el reino. Dentro de su habitación, la luz era escasa,
Las cortinas estaban cerradas. La reina se sentaba frente a un espejo inmóvil como una estatua de mármol, el cabello trenzado como serpientes. Una criada nerviosa le peinaba los mechones en silencio. «Majestad, ¿desea que encienda velas?» Isadora no respondió. Sus ojos, fijos en su propio reflejo, estaban hundidos y vacíos. Entonces, con una voz baja, casi un susurro, dijo: «Llama a Ramiro». La criada vaciló. «Ramiro, el de la noche, señora». La reina finalmente sonrió, una sonrisa pequeña y gélida. «Sí, el de la noche». Ramiro era un hombre alto, delgado, con ojos demasiado oscuros y una voz que nunca subía. Vivía entre sombras, aparecía cuando era necesario o cuando alguien necesitaba desaparecer. Esa misma tarde, surgió en el patio trasero del castillo, vestido como jardinero. Se acercó discretamente al alojamiento de las esclavas, fingiendo cortar hojas con una pequeña hoz. Nadie sospechó. Era hábil, invisible. Por la noche, María se acostó cansada. El cuerpo aún dolía, pero el corazón latía diferente. Por primera vez sentía que existía, que tenía nombre, que tenía historia. Se durmió con una leve sonrisa en los labios, pero a lo lejos alguien observaba. Era casi medianoche cuando los pasos de Ramiro se silenciaron en el pasillo exterior. Tenía en las manos una pequeña daga curva y sin brillo. Sabía exactamente el camino hasta la habitación de las sirvientas. Sabía dónde dormía María. Pero cuando se acercó escuchó algo, un llanto infantil. Se detuvo. Entrecerró los ojos. Había un niño allí. El llanto era un gemido bajo, como el de una mujer con fiebre. Retrocedió un paso y entonces vio luz. Alguien venía. Era tía Remedios, la esclava más anciana que hacía oraciones nocturnas. Llevaba una lámpara en la mano. Ramiro desapareció como una sombra. María no despertó, pero tembló en sueños. Algo dentro de ella advertía: peligro. Algo invisible la rondaba. A la mañana siguiente, el rey Armando recibió un billete en la mano. Quisieron callar tu recuerdo, pero ella aún respira. Protégela. Reconoció la caligrafía de un viejo espía de confianza. El corazón del rey se detuvo por un segundo y entonces, sin esperar, salió por los pasillos. Entró personalmente al alojamiento de las esclavas. Encontró a María, aún somnolienta, sentada al lado de tía Remedios. Sin decir nada, la tomó de la mano. Las otras mujeres retrocedieron asustadas, pero Armando no explicó. Llevó a María directamente al patio interior del palacio y allí, bajo la luz del día, ordenó que fuera trasladada a sus aposentos personales. A partir de ahora, dormirá bajo mi protección. Los nobles presentes tragaron saliva. La noticia corrió por el palacio como pólvora sobre riel seco, y la reina, al enterarse, lanzó un espejo contra la pared. El vidrio roto alcanzó su propio rostro, pero ella ni lo sintió, porque ahora sabía que estaba perdiendo. El sonido de la fuente en el patio interior goteaba despacio. El día había amanecido gris, sofocante, con nubes pesadas como corazones en silencio. María, sentada al borde de la cama noble donde ahora dormía, vestía una túnica de lino blanco. El tejido era fino, pero aún sentía el peso de los ojos que la observaban desde todos los rincones. Ojos que juzgaban, que susurraban detrás de las cortinas, que deseaban verla caer. Desde que fue llevada a los aposentos reales, María ya no era solo una esclava. Ahora era algo indefinido, protegida por el rey, pero odiada por la nobleza, temida por los criados y aún tratada con extrañeza por las propias sirvientas. Ya no sonreía. Esa mañana caminó hasta la terraza y miró el horizonte. Abajo, los campos secos se extendían como un desierto olvidado. Un solo pájaro volaba lento entre las torres del castillo. María deseó ser él. Deseó desaparecer. Horas después, el rey Armando la buscó. Llevaba en las manos un libro antiguo de poesía, pero ella no estaba en la habitación, ni en el patio ni en el jardín interior. Ninguno de los guardias la había visto salir. Desapareció, Majestad, dijo uno de los soldados. Sin aviso, sin nota, nada. El rostro del rey se endureció. Sus dedos se cerraron sobre el libro hasta arrugarlo. Cerró los ojos y por un instante volvió al pasado, aquella vez en que también la perdió en aquel bosque años atrás, cuando ella desapareció después de salvarlo. Ahora desaparecía de nuevo. María corría. Sus pies descalzos pisaban piedras, ramas, polvo. El vestido blanco se volvía marrón con el barro del camino. Huía como quien huye de su propia sombra. No sabía hacia dónde, solo sabía que no podía quedarse.
Si me quedo, él lo perderá todo, pensaba, porque lo había escuchado. Escuchó los planes susurrados por las damas de la reina. Escuchó que el Consejo Real quería destituirlo. Decían que el rey había enloquecido, que estaba hechizado, que una esclava no podía tener lugar entre las columnas de mármol. Y por eso huía. Desde el palacio, Armando organizó la búsqueda. Envió jinetes por todas las rutas, mandó mensajes secretos a aldeas vecinas y él mismo cabalgó sin corona, sin séquito, solo con una túnica negra y los ojos fijos en el horizonte. En el poblado de San Gabriel encontró a un pastor ciego que decía haber visto a una mujer llorando a la orilla del río. En Piedras Rojas, un niño juraba que una muchacha de vestido rasgado le había dado pan, pero nadie la encontraba y el rey, noche tras noche, no dormía. Mientras tanto, María se refugiaba en una ruina antigua, un santuario olvidado en las montañas, un lugar de silencio y sombra. Dormía sobre hojas, comía raíces y cubría sus hombros con trozos de tela vieja. Los pies estaban heridos, los ojos vacíos, pero se mantenía firme porque creía que marcharse era la única forma de protegerlo. Hasta que cierta tarde cayó de agotamiento. Fue un ermitaño, un anciano de barba blanca y ojos gentiles, quien la encontró desmayada. Reconoció el símbolo bordado en su túnica, algo que solo los de la corte usaban, e inmediatamente envió un mensaje al palacio. La rosa que huyó fue encontrada entre las piedras. El billete llegó a las manos del rey al anochecer y, sin decir una palabra, Armando ensilló su caballo y partió solo. La noche envolvía las montañas cuando el rey encontró a María. Ella dormía pálida, con el rostro apoyado en un tronco caído. El viento frío agitaba sus cabellos desordenados. Las manos estaban heridas, pero el pecho aún subía y bajaba. Él se arrodilló a su lado, tocó su rostro con cuidado y entonces susurró: ¿Por qué siempre desapareces cuando más te necesito? María abrió los ojos despacio y al verlo allí no lloró, solo sonrió, débil pero verdadera, porque sabía que él había venido. La chimenea de la antigua capilla crepitaba suavemente. El fuego lanzaba sombras sobre las paredes de piedra, creando siluetas danzantes que recordaban fantasmas del pasado. Aquel refugio olvidado entre las montañas, antaño sagrado, ahora servía de abrigo para dos cuerpos marcados por la historia y por un amor prohibido. María reposaba sobre una manta extendida en el suelo. Sus manos estaban vendadas, los labios agrietados, pero los ojos vivos. Por primera vez en días estaba abrigada, a salvo y al lado de él. El rey Armando se sentaba cerca con la espalda apoyada contra la pared de piedra. Las vestiduras reales habían sido reemplazadas por ropas sencillas. El cabello, antes impecable, estaba revuelto por el viento del camino, pero en sus ojos había paz y en sus gestos un cuidado que ya no podía ocultar. Entre ellos, el silencio no era incomodidad, era un compartir, era descanso. María lo observaba de reojo mientras él calentaba un trozo de pan sobre el fuego. Quería decir algo, agradecer, pedir perdón, pero como siempre las palabras morían antes de nacer. Entonces él habló: ¿Sabes que al huir casi mataste una parte de mí? Ella bajó la mirada, avergonzada, apretó los dedos contra la manta intentando contener la emoción. Lo entiendo, continuó él. Querías protegerme. Pero, María, tu ausencia duele más que cualquier amenaza. Ella lo miró y, como si algo dentro de ella se rindiera, dejó caer una lágrima. Pero esa lágrima era diferente. No era de miedo ni de dolor, era de rendición. Armando se acercó y con los dedos le secó la lágrima en silencio. Luego tomó su mano con delicadeza. Lo que tenemos no es capricho ni locura. Es memoria, es destino. Me salvaste una vez y ahora me salvas de nuevo, solo con existir. María respiró hondo. El pecho subía con esfuerzo, como si cada palabra no dicha la aplastara por dentro. Pero entonces, con los ojos fijos en los de él, levantó la mano libre y la posó en el rostro del rey. Fue un gesto pequeño, pero ninguna reina lo había tocado así antes. La lluvia comenzó a caer afuera, golpeando suavemente el tejado de barro. El sonido era reconfortante. Dentro del refugio, todo era calor, respiro y presencia. Armando sacó una pequeña caja de cuero que había traído en la alforja. La abrió con cuidado. Dentro había un collar antiguo con un medallón de plata y piedra azul. Era de mi madre. Decía que esta piedra tenía el poder de proteger a quienes amamos. Tomó el collar y con manos temblorosas lo colocó en el cuello de María. Ella llevó la mano al pecho, tocando el medallón con cuidado y luego hizo lo impensable. Armando, fue casi un susurro. Su voz salió ronca, insegura, pero clara.
El rey se quedó inmóvil, los ojos abiertos de par en par, y luego sonrió como quien ve un milagro. ¿Has hablado? María asintió, emocionada. Guardé mi silencio por miedo, por dolor, pero ahora quiero vivir. Armando se inclinó y la abrazó con la delicadeza de quien sabe el valor de cada gesto. El mundo allá afuera podía desmoronarse, pero allí, entre las ruinas, nacía un nuevo comienzo. Ya no eran rey y esclava, eran dos sobrevivientes de un pasado cruel, intentando construir un presente donde el amor fuera más grande que el miedo. Esa noche no necesitaron promesas ni títulos, solo la presencia del uno junto al otro, la lluvia cantando en el tejado y el silencio finalmente roto. Las campanas de Tierra Blanca repicaron temprano esa mañana, pero no fue para anunciar una fiesta ni la llegada de embajadores. Era diferente. Los sonidos eran más graves, más largos, como una advertencia. María y el rey Armando habían regresado al palacio antes del amanecer, sin alarde, sin caballería. Él la cargaba en sus brazos, exhausta, pero en paz. Y cuando cruzó las puertas de piedra, no dijo nada, solo caminó firme hasta los aposentos reales y ordenó: nadie entra, nadie molesta. Pero el silencio no duró. Horas después, el Consejo Real se reunió de urgencia. Los ministros estaban furiosos, los ancianos murmuraban, los generales golpeaban las manos sobre las mesas. Esto es una afrenta a las tradiciones. El rey ha enloquecido. Una esclava durmiendo en la habitación real. Eso jamás ha ocurrido en los anales de la historia. El consejero más anciano, don Alfonso, se levantó y habló con voz baja, pero firme. Majestad, con todo respeto, el pueblo exige explicaciones. Armando, sentado en la cabecera de la larga mesa de roble, no se intimidó. Vestía sus ropas negras simples y sus ojos, tranquilos, eran duros como piedra antigua. ¿Exigen explicaciones? ¿Por qué? ¿Por amar a alguien que me salvó? ¿Por proteger a una mujer que lleva más dignidad que la mitad de los señores aquí presentes? Un murmullo estalló. Alguien se levantó. Otro musitó. Lo ha admitido. Es amor. La noticia se esparció por el reino como fuego sobre paja seca. En los mercados, en las tabernas, en los callejones, todos hablaban de lo mismo. El rey está enamorado de una esclava. Quiere tomarla como esposa. Y la reina, eso va a destruir el trono. Al mismo tiempo, surgían voces entre los humildes. Él la defiende. Ella es una de las nuestros. Nunca hubo un rey como este. Los niños preguntaban a sus madres: ella será reina, mamá. Y las madres, con los ojos brillando, respondían: ya lo es, mi amor. En su corazón, ya lo es. Mientras tanto, María permanecía en silencio en la habitación real, sentada junto a la ventana, observando a los pájaros sobre el jardín. Estaba vestida con una túnica clara y el collar que Armando le había dado aún reposaba sobre su pecho. Pero dentro de sí, el corazón le pesaba. Sabía lo que su presencia costaba, sabía que no era solo amor, era una guerra. Entonces, pidió ver al rey. Cuando él entró en la habitación, la encontró de pie con los ojos serenos. Armando, si es necesario, me iré de nuevo. Él se acercó, tomó su rostro entre las dos manos. No, esta vez no. Esta vez serás tú quien se quede y yo quien enfrente todo. Al día siguiente se convocó una audiencia pública en el salón principal. Era raro, pero necesario. El pueblo llenó la plaza frente al castillo. Los nobles se sentaron en las galerías superiores, y todos los ojos se volvieron hacia el trono vacío, hasta que Armando entró de la mano de María. Ella vestía un vestido simple de lino dorado, el cabello suelto, el collar brillando sobre su pecho y, aún rodeada de miradas, ya no bajaba la cabeza. El rey subió los escalones del trono, se volvió hacia el pueblo y declaró: hoy no hablo como rey, hablo como hombre, como alguien que fue salvado 2 veces por la misma mujer. Una vez con las manos, otra con el silencio. Se volvió hacia María. Ella tiene mi lealtad, mi respeto y mi amor. La multitud por un segundo quedó muda, hasta que surgieron aplausos. Débiles al principio, pero pronto se expandieron. En los ojos de las sirvientas había lágrimas, en los de los soldados, respeto, y entre los pobres, esperanza. La reina Isadora, escondida detrás de las cortinas del salón, lo observaba todo. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos vacíos como el mármol. Allí, en ese momento, el pueblo no vio a una esclava, vio a una mujer completa. Vio verdad, y el reino nunca volvió a ser el mismo. Era el final de la tarde en Tierra Blanca, y el cielo parecía pintado de sangre y oro.
El viento soplaba desde el desierto con un calor lento y la plaza frente al palacio hervía de expectativa. Nobles, plebeyos, soldados, lavanderas, ancianos, todos estaban allí. Esperaban algo que nunca antes se habían atrevido a soñar, un rey que desafiaría su propia corona por amor. El salón del trono había sido preparado a toda prisa. Los estandartes reales colgaban de las columnas. Las antorchas encendidas lanzaban una luz cálida que danzaba sobre el mármol pulido. Pero lo más impresionante era el trono, solitario, vacío y amenazado. Armando, el rey, entraría en instantes, y con él la mujer que incendió el reino sin jamás empuñar una espada. Afuera, María esperaba. Vestía un atuendo simple de lino crudo, pero su cabello estaba trenzado con cintas finas y el collar con la piedra azul brillaba como una promesa. Las manos le temblaban, no por miedo, sino porque sentía que con cada paso estaba cambiando el destino de generaciones. Respiró hondo, las puertas se abrieron y los dos surgieron lado a lado. El silencio fue absoluto. Armando vestía un manto oscuro, casi negro, con detalles en plata. Su expresión era serena, firme, y sus pasos eran los de un hombre que sabía lo que estaba a punto de perder, pero que había elegido ganar lo que más importaba. Subieron juntos los escalones de piedra. La multitud dentro del salón se dividía entre suspiros contenidos, ojos abiertos y susurros nerviosos. En lo alto de la escalinata, frente al trono, el rey se detuvo y se volvió hacia el pueblo. Durante siglos, los reyes se han sentado en este trono buscando mantener poder. Hoy yo me levanto de él por algo mayor. Su mirada recorrió los rostros frente a él. Luego se posó suavemente sobre María. A esta mujer se la vio como sombra, como sirvienta, como alguien que debía callar. Pero ella me salvó, no una, sino 2 veces. Salvó mi vida y salvó mi corazón de la soledad de gobernar para las apariencias. Por eso, ante el pueblo y ante el cielo, yo digo, el rey se arrodilló ante ella. Un murmullo recorrió el salón como un trueno contenido. María, ante todos, reconozco tu alma, tu valor, tu amor. Entonces, besó su mano larga y profundamente. Después se levantó con los ojos fijos en los de ella y en silencio rozó sus labios. Fue un beso de humildad, un beso con historia, con dolor, con esperanza. Un beso que partió el salón en 2 mundos, el viejo y el nuevo. Los nobles más conservadores retrocedieron indignados. Algunos abandonaron el salón, pero los pobres comenzaron a aplaudir. Al principio, tímidamente, luego con más fuerza, y entonces gritos de apoyo, de alegría, de libertad. Afuera, las mujeres que lavaban ropa en las fuentes alzaron las manos. Los niños reían. Un viejo ciego sentado cerca de la muralla decía, no veo, pero puedo sentir. El reino respiró diferente hoy. La reina Isadora, desde lejos, observaba. Ya no había ira en sus ojos, solo soledad. Se quitó la tiara de la cabeza y la colocó sobre la losa fría del balcón. Él nunca me perteneció, murmuró. Pero ahora ella lo ha liberado. Dentro del salón, Armando volvió a hablar. Desde hoy no habrá más cadenas ocultas bajo los muros de este castillo. Si hay amor, que se muestre. Si hay dolor, que se sane. Y si hay realeza, que sea humana. María lo miró como quien mira al sol por primera vez sin miedo a quemarse. Y en ese instante, el trono dejó de ser símbolo de poder. Se convirtió en un altar de amor. El tiempo en Tierra Blanca parecía haberse desacelerado. Las mañanas llegaban más silenciosas. Las campanas, antes arrogantes, ahora sonaban suaves, casi tímidas. Y en las calles polvorientas del reino se hablaba de un nuevo comienzo. En el corazón del palacio, el trono permanecía vacío. Desde la ceremonia, el rey Armando no se sentaba allí. Pasaba los días en las salas externas, caminando entre los jardines, observando a los niños jugar, conversando con los artesanos y principalmente al lado de María. La decisión fue anunciada una mañana calurosa, sin formalidades. Hoy abdico del trono, dijo Armando frente a un grupo de consejeros espantados. Uno de los ministros dejó caer su pluma, otro abrió los ojos de par en par. Majestad, eso es impensable. Usted es el pilar del reino. Armando sonrió con los ojos serenos. Entonces es hora de construir un reino que no dependa de un solo hombre y que jamás se alce sobre la injusticia. Hubo protestas, discursos inflamados, pero el rey permaneció firme. No gritaba, no debatía, solo caminaba por los pasillos con la postura de quien ya había vencido. Asimismo, en el jardín interior, María cuidaba de un cantero de hierbas. Sus manos,
Antes acostumbradas al látigo y al polvo, ahora se ocupaban en plantar, tocar y construir. Llevaba un vestido simple, beige claro, y el cabello suelto, recogido solo con una cinta oscura. Llevaba en el cuello, como siempre, el collar con la piedra azul. Cuando vio que Armando se acercaba, dejó las manos en la tierra y lo miró con ternura. ¿Qué decidiste?, preguntó en voz baja. Él se arrodilló frente a ella, ensuciando el tejido de sus pantalones en el barro. Dejé la corona. Ella no respondió de inmediato. Lo miró a los ojos como quien confirma una verdad que ya sentía. ¿Y ahora?, murmuró. Armando sonrió. Ahora empezamos de nuevo, a nuestra manera. El nuevo comienzo empezó pequeño. En el ala antigua de los sirvientes crearon una escuela. María fue la primera en enseñar a los niños a leer. Luego vinieron las madres, las mujeres mayores, las que antes solo sabían callar. Ella enseñaba con paciencia, hablaba poco, pero con firmeza, y cuando sonreía, había brillo en los ojos hasta de las sirvientas más duras. El pueblo comenzó a llamarla la voz suave. Armando, por su parte, transformó los fondos del palacio en un consejo popular. Campesinos se sentaban en bancos de piedra junto a antiguos nobles. Discutían soluciones, compartían ideas. Él no se sentaba arriba, se sentaba al mismo nivel. Un rey que escucha es más fuerte que 1000 que mandan, decía. Y la reina Isadora partió sin despedidas. Al amanecer, subió a una carroza solitaria rumbo al norte, llevando solo libros, joyas y recuerdos. Nadie se atrevió a impedirlo y nadie lloró su ausencia. En una de las últimas noches del otoño, María y Armando se sentaron lado a lado en la terraza del antiguo observatorio. Las estrellas eran visibles y el viento soplaba calmo. Ella apoyó la cabeza en su hombro. ¿Sabes qué era lo que más temía?, preguntó. ¿Qué? Ser solo un error pasajero, una llama bonita que el tiempo apagaría. Armando giró el rostro y besó su frente. Tú fuiste la única verdad que este trono conoció. En silencio, los dos permanecieron juntos. El palacio ya no era una prisión dorada, era un hogar. No había coronas, ni velos, ni multitudes. Solo dos corazones cansados que tras tantas pérdidas aprendieron a reconocerse en la libertad. Y cuando el sol salió aquella mañana, no había reyes ni esclavas, había hombres y mujeres, reconstruyendo lo que la historia un día intentó destruir. Pasaron los años en Tierra Blanca. El tiempo que antes parecía correr como un río bravo, ahora descendía manso por las colinas del reino. Los muros del antiguo palacio ya no brillaban como antes. Las columnas estaban cubiertas de musgo. Las ventanas ya no guardaban nobles, sino voces libres. En la antigua plaza principal, donde un día los reyes fueron coronados y los ejércitos aclamados, había ahora una escuela abierta con bancos de piedra repartidos bajo la sombra de las higueras. Niños corrían descalzos cargando libros y semillas. Mujeres leían en voz alta para otras mujeres y, entre los bancos, una estatua de bronce se erguía en silencio. No era de un guerrero ni de un rey. Era de una mujer con la mirada hacia el horizonte y la mano extendida, ofreciendo un libro abierto. En la base, una inscripción sencilla: María, la voz suave, la que nos enseñó a vivir con los ojos abiertos. Esa mañana un grupo de niños llegó a la plaza guiado por una señora de cabellos plateados y vestido azul claro. Se detuvo frente a la estatua, colocó las manos sobre los hombros de las niñas y susurró. Esta fue la mujer más valiente que existió en este reino. No porque gritó, sino porque resistió en silencio. Y cuando habló, el mundo escuchó. Una de las niñas, de ojos grandes como los de María, preguntó: ¿Ella fue reina? La señora sonrió. Más que eso, ella fue amor. En lo alto de la colina, donde el sol nacía primero, había una pequeña casa de piedra y madera. El jardín estaba lleno de hierbas y flores nativas. La ventana del frente daba al este, donde los campos se perdían en el horizonte. Y junto a la puerta, 2 sillas de madera se mecían con el viento. Allí vivía Armando, ya con cabellos grises y pasos más lentos. Cuidaba las plantas, leía los viejos poemas de su madre y a veces simplemente cerraba los ojos y dejaba que el sol acariciara su rostro. La casa era silenciosa, pero nunca vacía, porque incluso tras la partida de María, que se fue años antes, tranquila como una brisa que se despide, ella permanecía en todo. En la taza de barro que él usaba cada mañana, en el collar de piedra azul colgado en la pared, en el banco donde ella solía enseñar a los niños a escribir sus nombres, y sobre todo en su pecho. Una vez un joven campesino que había crecido escuchando las historias de amor entre el rey y la esclava,
Subió a la colina para conocer a Armando. Al encontrarlo en el jardín, preguntó: «Señor, ¿qué es lo que más extraña de ella?». Armando lo miró con los ojos llenos de lágrimas y respondió con la voz quebrada: «El silencio. Cuando ella estaba aquí, no necesitaba hablar. Bastaba con que me mirara y todo se acomodaba». El joven sonrió conmovido y preguntó: «¿Y valió la pena?». Armando miró al cielo donde las nubes se movían lentamente y dijo: «Cada lucha, cada dolor, cada renuncia, porque amar como amé a María es como ver a Dios con los ojos abiertos». En la aldea, todos los años se celebraba el Día de la Esperanza. Los niños llevaban flores a la estatua de María. Las mujeres mayores vestían de blanco. Los hombres encendían velas. Y por la noche, en el patio de la escuela, una canción era cantada por todos. Ella vino del silencio y sembró en la tierra. Él bajó del trono para seguir al corazón. No era cuento de hadas, era fe, era herida. Pero juntos enseñaron lo que es el amor en vida. En el último día del otoño, Armando despertó. Dormía con una leve sonrisa en los labios, las manos cruzadas sobre el pecho y junto a su cama descansaba el collar azul, como si María hubiera venido a buscarlo. Fueron enterrados juntos en el campo de flores altas y una nueva inscripción fue esculpida. Aquí descansan dos corazones que se atrevieron a amar por encima de todo. Un rey, una esclava, dos iguales ante la eternidad. Y así, el amor imposible se convirtió en leyenda eterna. Esa fue la historia de un rey que bajó del trono y de una mujer que se levantó desde el suelo. ¿Valió la pena que un rey lo arriesgara todo por una esclava que le salvó la vida? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te conmovió la historia de Rey y su esclava, te invito a darle me gusta y a suscribirte a Relatos Africanos para no perderte las próximas historias llenas de amor, valentía y verdad. Gracias por acompañarnos. Dios los bendiga.